muchos tienen que romper ciertos límites en sus vidas. Y es por eso que hoy comenzamos una nueva serie llamada Rompiendo Límites. Dile al lado, Rompiendo Límites. Pero vamos, ahí para empezar tenemos que romper algo, ¿no? Ahí nos dijeran por ahí, no rompen ni un vaso, ¿no? A ver, otra vez, dile al lado, Rompiendo Límites. Amén. Y vamos a estar hablando durante 3, 4, 5 servicios acerca de rompiendo límites, rompiendo con la pasividad. Amén. El domingo vamos a predicar acerca de rompiendo con el pecado, rompiendo con la escasez, provisión sin límite. Yo creo que va a ser un tiempo glorioso y un tiempo donde Dios quiere traer rompimiento a nuestra vida. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Así que he titulado el primer título de esta serie, como cada inicio, Rompiendo Límites. Ya de lado, Rompiendo Límites. Diré, el Señor quiere que rompas esos límites. Y yo creo que muchos, tanto nuestra vida, tanto la iglesia, tanto muchas áreas de nuestra vida, necesitan un rompimiento. Necesitan romper. Muchos tienen que romper con la religión, otros tienen que romper con la pasividad, otros tienen que romper con la escasez, otros tienen que romper con el pecado. ¿Cuántos me dicen amén? Pero para eso, para poder romper algo, primero tenemos que romper acuerdos. Voy a repetir una vez más. Para poder romper algo, primero tenemos que romper un acuerdo. Es decir, aquellos que rentamos sabemos lo que significa. Tú no te puedes salir de un lugar que rentaste o el cual hiciste un contrato de arrendamiento por un tiempo estimado. Tú no te puedes salir antes de que ese plazo se cumpla. Porque si tú te sales de ese plazo, hay una multa, ¿ok? Para poder tú salirte, amén, de ese lugar, para poder salirte del lugar que rentaste, necesitas romper un acuerdo. Y yo creo que muchos tenemos límites que hemos aprendido o que hemos escuchado. Y esta semana el enfoque de la serie va a ser rompiendo acuerdos. Dile al lado, vamos a romper contratos. Dile, vamos a romper acuerdos. ¿Cuántos me dicen amén? Y todos tenemos límites que hemos aprendido o que hemos escuchado. Vemos en la historia de Gedeón, tenía muchos límites con su persona, tenía muchos límites, amén, financieros. Y dentro de la iglesia y dentro de la vida hemos aprendido a tener limitaciones, sin saber que Dios es un Dios que no tiene limitaciones. Hemos aprendido límites. Hemos aprendido a limitar a Dios en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. Y podemos llamarlo de esta manera, o podemos llamarlo vulgarmente diciendo, hemos aprendido muchas mañas dentro de la iglesia. Hemos aprendido malos hábitos. Y esos malos hábitos los tenemos que romper. Porque estamos limitando hacia lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por lo tanto, lo defino de esta manera. Debemos de pasar tiempo con Jesús para que logremos sobrepasar nuestros límites. La pregunta es, ¿cuáles son los límites que usted tiene? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿en qué área usted ha limitado a Dios?
Amén. Filipenses capítulo 4 versículo 9 dice lo siguiente: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Dice la Biblia, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido y lo que hemos oído. Entonces, los límites que tú tienes en tu vida, o los límites que tú has puesto a Dios, es porque los has aprendido, es porque los has visto y es porque los has escuchado. No sé si me estoy explicando. Y dentro de la iglesia, dentro de la vida, hemos aprendido malos hábitos, hemos aprendido malos vicios. Malos hábitos y malos vicios nos llevan a tener limitantes. Y muchos tenemos limitantes. ¿Cuántas veces ponemos en práctica lo que hemos oído de otra persona o lo que hemos visto de otra persona? Y decimos, a ver, si yo lo escuché del que está ungido, yo lo escuché del serafín de la iglesia, ¿y por qué yo no lo voy a hacer? Amén. Yo he visto el comportamiento del arcángel de la iglesia, ¿y por qué yo no lo voy a hacer? ¿Sí me estoy explicando? Porque los límites que tú aprendes son los límites que tú tienes son los que aprendiste, los que oíste y los que vistes. Ahora, ¿qué límite aprendiste? ¿Quién te enseñó esa maña? ¿A quién escuchaste? ¿A quién vistes? Lamentablemente, los humanos somos así. Si vemos que Pedro no lo hace, ¿y por qué yo? ¿Sí me estoy explicando? Si vemos que Pedro dijo, yo no sé por qué Pedro lo dijo, pero yo también lo digo. ¿Sí me estoy explicando? Y esos límites en nuestra vida nos llevan a hacer acuerdos con el enemigo. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Quiero enseñarte esto. La sabiduría y la disciplina que Dios nos da nos lleva a romper límites aprendidos. Si fulanito de tal no quiere orar y Juanito dice, pues yo no oro porque Miguelito no ora, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Pero la Biblia dice que los que son sabios no hacen el mal ejemplo de Miguelito. Los que son sabios hacen lo que Dios dice que tenemos que hacer. Los que son disciplinados, enseñados, no hacen lo malo que Miguelito hace. No hace lo que Juanito hace. Hace lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y es ahí donde dentro de la iglesia hemos creado malos hábitos. Es ahí donde dentro de la iglesia hemos aprendido a poner límites. Y tenemos un dicho tan común donde nos justificamos todos los que tenemos malos hábitos y límites. Si Dios no me ha podido cambiar, ¿quién es el hombre para que me cambie? ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? ¿O ha dicho eso? Si Dios no ha podido conmigo, ¿quién es el hombre para que pueda conmigo? Y creamos malos hábitos.
Porque significa, entonces, si estamos aprendiendo lo que Miguelito hace, si estamos escuchando lo que Miguelito hace, si estamos viendo lo que Miguelito hace, entonces, mi querido hermano, usted no viene a la iglesia por Dios, viene por Miguelito. Y es ahí donde creamos malos hábitos. Y no queremos orar, y no queremos buscar a Dios, no queremos servir, no queremos esforzarnos, porque Miguelito no lo hace. Estamos en doble vida porque Miguelito está en una doble vida. Estamos en pecado porque Miguelito está en pecado. Iglesia, no venimos a buscar a Miguelito, venimos a buscar a Dios. El problema es que tú no estás en acuerdo con Miguelito, sino con el enemigo. Y para que en nuestra vida, ¿cuántos quieren un rompimiento en su vida? ¿Cuántos quieren un rompimiento en cualquier área? ¿O sabe que necesitas un rompimiento? Para que haya un rompimiento tenemos que romper acuerdos, tenemos que romper palabras, tenemos que romper acuerdos, dichos que hemos dicho, como el que dije: si Dios no me ha cambiado, ¿quién es el hombre para que me cambie? Esa es una rebeldía pasiva que hay en nuestro corazón. Es una manera de excusar tu falta, una manera de decir: no quiero hacerlo y me justifico que Dios aún no ha podido. No, no es que Dios no pueda, es que tú lo has limitado. ¿Sí me estoy explicando? Porque Jesús es un Dios de rompimiento. Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Dice más adelante. ¿Ya no hay más? Ya está. Dice: ¿cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús: ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia. ¿Se da cuenta por qué la gente muchas veces dentro de la iglesia no permanece? Porque sigue estando en la iglesia, pero con una mentalidad de esclavo. Porque sigue estando en la iglesia, pero teniendo un acuerdo o un contrato con otra persona. Porque la Biblia dice que el que es esclavo, dice, como puede decir ciertamente todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia. No es el tema, pero quería mencionarlo. Pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así, y es donde viene Jesús, el que da rompimientos. Si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Quiero que te voltees con el lado y le preguntes: ¿eres un esclavo o eres un hijo? Jesús rompe límites. Y yo creo que en esta serie el Señor va a romper límites en nuestras vidas. El Señor va a romper hábitos. El Señor va a romper acuerdos. El Señor va a romper contratos que habíamos hecho con el enemigo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué no oramos en esta noche? Señor, te damos gracias por tu presencia y gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté aquí en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes y te muevas de una manera sobrenatural, Señor. Padre, hoy te adoramos, hoy exaltamos tu nombre, hoy declaramos que estás en medio de nosotros, Señor, y que tu palabra no regresa vacía. Señor, te adoramos, te exaltamos. Te pido que pongas en mi vida de tu gracia y de tu favor,
para poder compartir este mensaje y esta palabra. Que tu pueblo hoy sea receptivo, audible a tu voz, audible a tu palabra, Señor, y sensible a tu presencia. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero leer una historia en Primera de Reyes acerca de un rey llamado Acab que hizo un acuerdo con el enemigo. Dice Primera de Reyes capítulo 20 versículo 1. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y, acompañado por 32 reyes con sus caballos y carros de combate, salió a hacerle guerra a Samaria. ¿Y qué dice? Y la sitió. Hoy vamos a aprender que el enemigo quiere siempre, o es un especialista en encerrarnos, limitarnos y sitiarnos. Todo acuerdo que hagamos con el enemigo te va a encerrar, te va a limitar y te va a sitiar. Y muchos se encuentran hoy encerrados como en un callejón sin salida. Muchos se encuentran hoy limitados, sitiados por el enemigo. Versículo 2. Envió a la ciudad mensajeros para que le dijeran a Acab, rey de Israel: así dice Ben-Hadad, tu oro, mira lo que viene, tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. El rey de Israel envió esta respuesta. Imagínense, tal como dices, mi señor y rey, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Imagínense este hombre, este rey llamado Acab, que si sabemos en la historia no es de los mejores reyes que hayan existido en la Biblia. Imagínate que viene el enemigo y le dice: mira, papito, tu oro, tu plata, tus mujeres y tus hijos son míos. Amén. Y tal como dices, respondió él, mi señor, yo soy tuyo con todo lo que tengo. Imagínate que un extraño venga a tu casa y te diga: tu casa es mía, tu comida es mía, tu carro es mío, tu ropa es mío, y tú le digas: sí, todo es tuyo. Bueno, así nos vemos espiritualmente cuando limitamos a Dios. Acab aceptó las condiciones del enemigo en lugar de consultar a Dios. ¿Cuántas condiciones en tu vida has aceptado en lugar de consultar a Dios? Aceptamos lo que el enemigo nos dice. Te dices tú: mi tiempo es tu tiempo, es mi tiempo. Sí, y yo también. Lo que tú pases mía hora. Sí, y yo también. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, hemos limitado a Dios por hacer acuerdos con el enemigo? Hacemos acuerdos con el enemigo, hacemos acuerdos con la adversidad, hacemos acuerdo con la enfermedad, hacemos acuerdos con la escasez, haciendo acuerdos con los malos hábitos. Y muchas veces, por los momentos que estamos viviendo, nos hacemos contratos con el enemigo. Hacemos contrato con los malos hábitos. Hacemos contratos con los malos vicios. Y le decimos literalmente como Acab le dijo: sí, todo es mío, todo es tuyo, y yo también. Pero quiero enseñarte esto. Puedes pasar un momento malo,
pero no hagas un acuerdo con el momento malo. Voy a repetir una vez más. Puedes pasar un momento malo. Y es válido, iglesia, que vamos a pasar momentos malos. Jesús mismo dijo: en el mundo tendremos aflicciones. Hemos tenido una idea equivocada acerca del evangelio, donde creemos que no hay aflicciones, pero la Biblia dice: en el mundo tendremos pruebas, tendremos aflicciones, pero no temas, porque yo las he vencido. Podemos tener un acuerdo, podemos pasar un momento malo. Lo que no podemos hacer, iglesia, es hacer un acuerdo, un contrato con el momento malo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y te voy a enseñar por qué no podemos hacer acuerdos. Primera de Reyes capítulo 20, versículo 5. Dice: pronto los mensajeros de Ben-Hadad regresaron y dijeron: Ben-Hadad dice: ya te he exigido que me des tu plata, tu oro, tus esposas y tus hijos, pero mañana a esta hora enviaré a mis funcionarios para registrar tu palacio y las casas de tus funcionarios. Se llevarán todo lo que más valoras. Acab, en lugar de pararse para traer un rompimiento, cuando recibió el mensaje: tus mujeres, tus hijos, tu plata y tu oro son míos, él dijo: sí, son tuyas, y yo también. Ok, ya empezamos a hacer un acuerdo, ya empezamos a hacer un contrato. En otras palabras, lenguaje eclesiástico, ya abrimos una puerta. Ahora el enemigo vio que Acab había abierto una puerta. Dice, y enseguida regresó y le dijo: ya te dije que todo va a ser mío, oro, plata, mujeres e hijos, pero ahora tu palacio y la casa de tus funcionarios y lo que más valora también será mío. No hagamos acuerdos con el enemigo, porque primero te pide una cosa y después el resto. Muchos hemos aceptado lo que el enemigo pone en nosotros y hemos dicho: así tiene que ser. Hemos aceptado lo que Miguelito te dice que tienes que hacer. Hemos aceptado lo que hemos visto de Miguelito. Hemos creado dentro de la iglesia y dentro de nuestra vida malos hábitos. Por lo tanto, si tú tienes un acuerdo con los malos hábitos y tienes un acuerdo con el enemigo, en tu vida nunca va a suceder un rompimiento. Y Dios quiere que tú seas una persona de rompimiento, alguien que pueda romper los límites. Hacemos acuerdos con el enemigo y después lloramos y pedimos que Dios nos libere. ¿Qué incoherente es? Es como el hijo que deshonra al padre y pide largura de vidas. Es como el empleado que habla mal del jefe y espera que lo ascienda de puesto. Nosotros hacemos acuerdos con el enemigo y después queremos que Dios nos libere. ¿Cuántos me dicen amén? Los acuerdos con el enemigo traen descanso temporal, pero no pueden salvarte. No pueden salvarte. No pueden salvarte. Hay acuerdos que traen descanso, pero no pueden salvarte. Un ejemplo: hice un acuerdo
por el bien, porque lo aprendí, trae un descanso a mi vida ese acuerdo que hice, pero al final no me va a salvar. Pongamos el ejemplo tan básico dentro de la iglesia. Hice un acuerdo con mi cuerpo para descansar, por lo tanto no puedo servirle a Dios, porque mi cuerpo necesita un descanso. Trae un descanso temporal, pero te voy a decir algo: no puede salvarte. No es porque yo lo quiera ni lo decrete, pero yo lo he visto muchas veces. Te va a visitar la enfermedad. No es un decreto, no es un juicio, no es una maldición, es una verdad, porque lo he visto muchas veces. El servicio es vida, y quien no sirve no está en vida. Es por un ejemplo. Hacemos un acuerdo con la escasez. Es que no puedo hacerlo, es que no puedo esforzarme. Y el enemigo todo el tiempo te va a tener limitado. Amén. ¿Qué más? Sitiado y encerrado. ¿Sabes por qué en las áreas de tu vida no ha sucedido un rompimiento? Porque tienes malos hábitos, porque tienes malos vicios. Al enemigo no le puedes abrir la puerta ni un poco, es más, ni para ver quién es. No se la abras. Aunque veas lo contrario, confía en Dios. Confía en Dios. Primera de Reyes 20, versículo 8. Continuamos con la historia. Los ancianos y todos los del pueblo respondieron: no le haga caso su majestad, ni ceda a sus exigencias. Hoy Dios te dice: no le hagas caso al enemigo. No le hagas caso a lo que tu carne te dice, ni cedas sus exigencias. Iglesia, tenemos que romper todo acuerdo con el enemigo. Tenemos que romper todo mal hábito. Si lo aprendimos de X persona, o vimos que X persona no lo hace, mi hermano, nosotros no lo hacemos por X persona, nosotros lo hacemos por Dios, porque si no estaremos como el mundo. ¿Quién es el mundo? Yo cambio hasta que otro cambie. Y si tú estás esperando, y si tú esperas que el de al lado cambie, nunca vas a cambiar. El cambio, el rompimiento y la revolución en un lugar no inicia con grandes multitudes, inicia con una persona, inicia con un valiente, inicia con alguien que diga: no me importa si nadie va. Como dijo Gedeón: por Dios. Como dijo el Cristo: por Dios lo voy a hacer. No importa si nadie quiere cambiar, yo voy a cambiar, porque es por Dios. No importa si el enemigo me dice: yo no voy a hacer acuerdos con el enemigo. No importa si nadie quiere servir, yo voy a servir. No importa si nadie quiere orar, yo voy a orar. No importa si me estoy explicando en este día. Recuerden que el domingo le decía: no importa cuántos soldados se vayan de tu alrededor, confía en el plan de Dios. Escucha esto: no es la voz que escuchamos, es la voz que creemos. ¿Qué voz tú crees? Versículo 9 de la misma historia. Así que Acab
le respondió a los mensajeros de Ben-Hadad. Ya una vez acá, ya se dio cuenta que ya la regó. Se dio cuenta que ya había hecho un acuerdo con este enemigo. Los consejeros le dijeron: su majestad, no hagas lo que él te dice, no seas a sus exigencias. Entonces Acab le respondió: díganle a mi señor y rey, yo soy tu servidor, haré todo lo que me pediste la primera vez, pero no puedo satisfacer esta nueva exigencia. Ellos regresaron a Ben-Hadad con esa respuesta. Y vamos a ver más adelante. Pero volviendo a los acuerdos, el enemigo es como una adicción. Siempre quiere llevarte a más. Puedo repetirlo. El enemigo es como una adicción. Siempre te va a querer llevar a más. Pero ¿sabes algo, iglesia? No hagas alianzas por lo que estás viviendo. Haz alianzas por lo que estás creyendo. No hagas alianzas con la amargura. No hagas alianzas con la depresión. No hagas alianzas con los malos hábitos. No hagas alianzas por lo que otros ven. Haz alianza por lo que estás creyendo. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Versículo 10. Entonces Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab: que los dioses me castiguen sin piedad si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado. Pero el rey de Israel respondió: díganle que no cante victoria antes de tiempo. Tú tienes que decirle a la adversidad, tú tienes que decirle a lo que te quiere obligar a que firmes ese contrato o ese acuerdo: no cantes victoria antes de tiempo. Una vez acá recapacitando, le dice: no cantes victoria antes de tiempo. Versículo 12. Cuando Ben-Hadad recibió este mensaje, estaba bebiendo con los reyes en sus campamentos. De inmediato les ordenó a sus tropas: a las armas. Así que se prepararon para atacar la ciudad. Mientras tanto, la voz de Dios siempre hablando, un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció: así dice el Señor, ¿ves este enorme ejército? Hoy te lo entregaré en tus manos, y entonces sabrás que yo soy el Señor. Hoy el Señor te trajo ese servicio para que puedas romper los límites que has puesto en tu vida, los acuerdos que has firmado. Puede ser que el enemigo te haya intimidado y te haya llevado a que hagas un acuerdo, pero hoy en este día tienes que romper con esos límites. Y Dios te dice, así como este profeta le dijo a Acab, el Señor te dice: ves ese enorme ejército, hoy lo entregaré en tus manos y sabrán que yo soy el Señor. Yo no sé qué es el acuerdo o qué son los acuerdos que el enemigo te ha obligado a llevar, pero tienes que romper con los acuerdos que has hecho. Tienes que romper con los hábitos que has aprendido, porque los acuerdos del diablo y los hábitos malos aprendidos no es lo que Dios quiere para tu vida. No es lo que Dios quiere para ti. ¿Cuántos lo creen conmigo en este día? No limites a Dios, iglesia, al tamaño de tu incredulidad.
Deja que el poder de Dios les quite los límites a tu fe. Deja que el poder de Dios le quite los límites a tu fe. Lo más importante no es lo que estás viviendo, es lo que Dios está diciendo. Lo más importante no es lo que hoy estás pasando, sino lo que Dios está diciendo. Acá pregunta, ¿cómo lo hará? Versículo 14. El profeta contestó: esto dice el Señor, lo harán las trompetas de los comandantes provinciales. ¿Debemos atacar nosotros?, preguntó Acab. Sí, contestó el profeta. Hay un tiempo para esperar que las cosas sucedan, pero hay otro tiempo para hacer que las cosas sucedan. Y yo creo que es un tiempo para provocar que las cosas sucedan. Dios le dice: mira lo que voy a hacer, ese ejército te lo entrego en tus manos. Pero el profeta le dice: ¿atacamos? Sí, tienes que actuar. Tienes que actuar, iglesia. Tienes que moverte. Tienes que avanzar. Versículo 22. Escuche esto, repite conmigo: Dios ya me dio la victoria. Quiero que te voltees con la Biblia y dile: Dios ya te dio la victoria. Pero ¿qué tenemos que aprender? Versículo 22. Más tarde, el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo: no se duerma usted en sus laureles. Trace un buen plan, porque el año entrante el rey de Siria volverá a atacar. Di al lado: no te duermas en tus laureles. Muchos están durmiendo espiritualmente en sus laureles, sin buscar a Dios. Es más, yo quiero que usted, con todo respeto, ¿me da permiso? Quiero que usted, la persona que tiene al lado, le dé un buen sangoloteo en su hombro y le dice: despierta, dile. No te acomodes en tus victorias. ¿Qué tan peligroso? Yo lo he vivido, iglesia. Por confiarnos y por acomodarnos, decimos: todo está bien, yo me he dormido en mis laureles. Y hoy te digo lo que he aprendido: si tú te confías y bajas la guardia y te duermes en tus laureles y piensas que todo está bien, de repente el enemigo te va a atacar. ¿Sabes por qué muchos ataques han venido a tu vida? Porque te has dormido espiritualmente. Hoy quiero decirte que dormirte en los laureles no es un término físico, es un término espiritual. Nos hemos dormido espiritualmente porque decimos: todo está bien, la iglesia marcha bien, los domingos, wow, estamos creciendo. Y nos confiamos más en nuestras habilidades, en nuestros dones. ¿Qué puede pasar? De repente el enemigo ataca. El enemigo ataca a quien se ha dormido, a quien ha hecho un acuerdo. Las victorias que tenemos no es para dormirnos, iglesia, es para estar despiertos. Un rompimiento espiritual, un rompimiento de la pasividad. Literalmente, yo le dije a mi esposa: voy a hablar de rompiendo límites, pero espiritualmente su nombre es
rompiendo con el letargo espiritual, rompiendo con la pasividad, rompiendo con los acuerdos, rompiendo con ese hay mucha gente que Dios me mostraba que está desganada. El liderazgo está desganado. No quieren orar, no quieren servir, no quieren viajar, no quieren hacer esto porque estás dormido. Y si el liderazgo está dormido, ¿cómo vamos a hacer una guerra espiritual? Hoy al liderazgo le dices, hay que orar, no puedo. Hay que ir a Villahermosa, está difícil. Hay que ayunar, no, pues es que la gastritis. Hay que servir, es que no tengo tiempo. Hay que congregarse, no, es que no puedo. No te duermas en tus laureles. Despierta, levántate, iglesia. Tú que duermes, y vamos a provocar un rompimiento en nuestras vidas. Tienes que romper ese acuerdo que hiciste con el 2020. Rompe el acuerdo con el COVID. Rompe, dice que me está viendo, rompe el acuerdo con solamente congregarse a través de la transmisión. Rompe ese acuerdo. Dios nos está llamando a un rompimiento. No hay avance si no hay rompimiento. No hay crecimiento si no hay rompimiento. Para poder cambiar hábitos en la tierra, tenemos que empezar a construir hábitos en el espíritu. Ningún hábito se cambia terrenal si primero no lo cambias en el espíritu. Nada se rompe naturalmente si primero no lo rompes espiritualmente. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Todo lo que aterremos en el cielo sería ¿qué? Habla de un mundo espiritual. Todo lo que tú rompas y lo que ganes espiritualmente, con oración, con servicio, con esforzarte, con ser valiente, con estar en el espíritu, producirá un fruto en la tierra. Iglesia, no nos olvidemos que hay un mundo espiritual. No nos olvidemos que no solamente es venir a escuchar la palabra, es venir a ejecutar la palabra. No nos olvidemos que no venimos solamente para limpiar que no venimos para limpiar nuestra conciencia. Venimos a buscar día a día nuestra salvación. No solo venimos para escuchar un buen mensaje, venimos para alimentar nuestra fe y nuestro espíritu. No se nos olvide el propósito de la iglesia. La iglesia no es un club social. La iglesia es un lugar donde constantemente tenemos que ir rompiendo, tenemos que ir rompiendo, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir conquistando. Si la iglesia no está rompiendo, si no está conquistando, la iglesia no está avanzando. ¿Cuántos me dicen amén? Pero muchos ya ni rompen una hoja. Primera de Reyes, capítulo 23. Por otra parte, los funcionarios del rey de Siria le aconsejaron: los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso son demasiado fuertes para nosotros. Pero si peleamos contra ellos en las llanuras, los venceremos. Repite conmigo: voy a romper mis límites. Miren lo que Isaías 54 dice. Dice, miren, ese es un rompimiento. Y esta palabra tiene que ser profética. Ensancha el espacio de tu carpa.
Ensánchate. Ensánchate. En el ensanchamiento hay crecimiento. Despliega las cortinas de tu morada. ¿Cómo dice? No te limites. Alarga tus cuerdas y fuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, te dice Dios hoy en este día, porque no serás avergonzado. No te turbes, porque no serás humillada. Ensánchate. Ensancha tus tiendas. Cree por más. Cree por grandes cosas. Trae un rompimiento. Rompe con la pasividad. Rompe con la flojera. Rompe con el letargo. Rompe con la enfermedad que todo el año estás enfermo. Rompe con eso. No te limites. Cree en tu corazón, iglesia, que no seremos avergonzados ni humillados. Por lo tanto, no vas a tener ojos para ver si no tienes corazón para creer. No vas a tener. Quien no puede ver es porque en su corazón no lo puede creer. No vas a tener ojos para ver si no tienes un corazón para creer. Yo creo que hay un rompimiento. Yo creo que Dios en esta serie va a traer un rompimiento. ¿Cómo puedo romper mis límites? Tan fácil y sencillamente. Esfuérzate. Quiero que te preguntes por un momento: ¿te estás esforzando en tu vida cristiana? ¿O te chiqueas? Palabra chilanga, ¿verdad? Ya aprendí. Yo les ponía un ejemplo hace tiempo, ¿no? Recién empecé en el gimnasio. Mi amigo me decía: es que te chiqueas. Te consientes. Hay muchos que se chiquean espiritualmente. Pero para que haya un rompimiento tienes que esforzarte. ¿Sabes cuál es el problema? Que queremos un evangelio like. Hace tiempo yo decía algo. Hoy en día vivimos en un mundo donde hay leche sin lactosa, coca sin azúcar, café sin cafeína, y queremos un cristianismo sin esforzarnos. Pero vemos a Jesús, el más grande ejemplo, revolucionario. Nos cuenta una historia donde había un hombre que por más de 30 años estaba postrado, conocido como el paralítico. ¿De dónde? ¿De dónde? De Bethesda, ¿verdad? Dice la Biblia que había un estanque. Me encanta esa historia, es de mis favoritas en la Biblia. Y que cada cierto tiempo el ángel descendía, y quienes lograban meterse al estanque recibían su milagro. Este hombre estaba por más de 30 años en ese lugar. En una ocasión Jesús llega, y vemos la historia en Juan capítulo 5 versículo 8. Jesús le pregunta, el contexto, usted lo puede ver en su casa. El contexto es que Jesús llega y le pregunta: ¿quieres ser sano? Él le dijo: claro que quiero ser sano, pero en lo que voy y en lo que baja el ángel, otro llega y me gana mi lugar, y no puedo entrar al estanque. No hay. El hombre le responde: quiero un milagro, pero no hay quien me cargue y me meta, literalmente.
Muchos queremos un milagro en nuestras vidas, pero estamos esperando que alguien venga a cargarnos y nos meta al estanque. Muchos queremos un rompimiento en nuestras vidas, pero queremos que otro más haga el rompimiento por nosotros. Pero vemos que Jesús, la Biblia dice que no lo cargó, que no le levantó su camilla. Le dijo: levántate, recoge tu camilla y anda. Le contestó: ¿quién? Al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y se echó a andar. Pero ese día era sábado. ¿Quieres un rompimiento? ¿Cuántos quieren un rompimiento? Levántate, toma tu camilla, amén, y anda, y al instante vas a recibir tu milagro. Para ver más es necesario arriesgar más. Una vez más, para ver más, ¿cuántos quieren ver más? Es necesario arriesgar más. Termino con esto. Muchos límites que son simplemente falsos. Hay muchos límites que son simplemente falsos. Límites que nosotros hemos creado pensando que son límites que Dios ha puesto. Hemos creado límites que pensamos que son Dios, que pensamos que es Dios, perdón, que han puesto. Y en esta noche el Señor quiere que tú rompas esos acuerdos. No sé de quién vistes, a quién vistes, a quién oíste o qué aprendiste. Pero si tú aprendiste lo que Miguel hace y no te acerca a la voluntad de Dios, es un mal hábito. Si lo que Miguel hace no te acerca a buscar más a Dios, es un mal hábito. No venimos por Miguel, iglesia. Venimos por lo que Dios dice en su palabra. Y hoy tenemos que romper los acuerdos que hemos hecho. Si usted en este día me dice: reconozco que hay acuerdos en mi vida y que hace tiempo no sé qué es un rompimiento, pero hoy quiero romper con esos acuerdos, con la pobreza, he limitado mi fe, con la enfermedad. Quiero romper ese acuerdo que hice con el 2020. Me quedé en modo COVID. También puede romperlo, iglesia. Ese acuerdo de no esforzarme, de no meterme. Vamos a romperlos, iglesia, en este día. A la cuenta de 3 quiero invitarte a que te pongas de pie. Si tú quieres romper acuerdos que has hecho internamente, 1, 2 y 3. Y repite conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche yo rompo todo acuerdo que ha limitado mi vida, que ha limitado mi fe. Yo rompo con todo letargo espiritual, rompo con la pasividad, rompo con la apatía, rompo todo acuerdo con la pobreza, limitantes que he puesto en mi fe. Rompo todo acuerdo del mal ejemplo que he visto, que he escuchado y que he aprendido. Hoy rompo los acuerdos que me han llevado a estar sitiado, encerrado, limitado, y declaro que
Se rompen límites, se rompen barreras. Declaro que hoy me levanto, tomo mi camilla y ando. Declaro un rompimiento espiritual en el nombre de Jesús. Declaro un rompimiento y rompo todo acuerdo. Vamos, rompe los acuerdos que has hecho, acuerdos con la enfermedad, acuerdos con la pobreza, acuerdos con la apatía, acuerdos, no sé con qué usted ha hecho un acuerdo, pero rómpalo, rómpalo. Acuerdos que no puedo, acuerdos que no puedo. Hay muchas cosas que hemos roto, que hemos limitado a Dios. Rompe esos acuerdos. Dios, un espíritu de amor, de poder, de fuerza. Padre, en este día rompemos todo acuerdo, rompemos todo mal hábito, rompemos toda limitante que hemos hecho en la iglesia, en nuestra vida. Rompemos con la pasividad. Si tú te has dormido en tus laureles, hoy despierta espiritualmente. Levántate de ese sueño profundo. Levántate de esa cautividad donde tu mente entró. Si eres una persona que ha dejado de creer en lo sobrenatural, en los milagros, rompe con esa mentalidad, rompe con ese acuerdo, rompe en el nombre de Jesús. Hoy rompemos y echamos fuera todo letargo, todo espíritu de antife, todo lo que nos lleva a no creer, a no avanzar, a no conquistar. Hoy se rompe, hoy se rompe. Hablamos en el espíritu, un rompimiento, un rompimiento, un rompimiento. Señor, declaro en este día que en las próximas enseñanzas hay un rompimiento, que hoy inicia un rompimiento. Hablamos un rompimiento. Declaro, Señor, que todo acuerdo que habíamos hecho consciente o inconscientemente hoy se rompe en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Dios este día. Ok, próximo domingo no se puede perder la continuación de esa enseñanza. Hemos aprendido cómo hacemos acuerdos que nos limitan. El domingo vamos a aprender qué son las cosas que nos limitan. Amén. Así que no se pierda, porque de al lado, Dios tiene para tu vida un rompimiento. Pero vamos, díselo como si tuvieras un rompimiento ya en tu vida. Dile, Dios tiene un rompimiento.